Bueno, muy buenas noches a todos y a todos los hermanos que a esta hora están conectados en esta actividad, este foro virtual pues organizado por la Iglesia Cristiana Salem. Agradecerles pues, a todo el equipo de pastores de la iglesia que nos invitó para compartir con ustedes estos minutos en un tema muy importante y un tema muy de actualidad. Es cómo afrontar la crisis con relación a las finanzas personales y o familiares. Quiero empezar diciendo tres cosas muy puntuales. Bueno, en primer lugar, esta emergencia sanitaria por la que atravesamos hoy día nos afecta fundamentalmente en tres áreas claves, en tres tipos de frentes. Uno, obviamente desde el punto de vista de la salud. Dos, desde el punto de vista de las relaciones sociales, la manera como nos interrelacionamos. Y tres, la economía. ¿Ya? Y quizás, si bien es cierto que la salud y las relaciones sociales son fundamentales, la economía es quizás una de las áreas más complejas, dado pues que vivimos en un sistema capitalista donde todo está basado en la generación de riqueza, y al afectarse pues la producción, el consumo, la distribución, obviamente pues se generan complicaciones bastante serias, y es en las que está trabajando el gobierno. Entonces, como primero, las áreas de afectación. Lo segundo es que cuando hablamos de economía familiar, necesariamente tenemos que hablar de finanzas personales, ¿ya? Lo cual es un tema que, si bien es cierto, conocemos algo de ello, nos cuesta trabajo poner en práctica, porque no es fácil, porque implica una serie de actitudes y de disciplina que muchas veces no estamos dispuestos a poner en práctica. Y lo tercero que es preciso pues acotar es que definitivamente esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando hoy día no nos va a afectar a todos por igual. Desde el punto de vista de la generación de ingresos, desde el punto de vista financiero, las afectaciones van a ser diferenciales, dado que no es lo mismo en la condición de una persona, de un individuo que está vinculado laboralmente a una empresa, a una entidad del Estado de manera fija, o una persona, un profesional que presta servicios a través de como contratista, o en su defecto una persona absolutamente independiente que trabaja pues por servicios personales o profesionales, o en su defecto una persona que no esté desarrollando ninguna actividad laboral o esté desempleada. Entonces, dependiendo del sitio donde estemos ubicados bajo esta clasificación, va a ser mayor o menor el nivel de afectación que desde lo económico, de lo financiero, nos va a generar esta actual situación. Pero independientemente cuál sea el lugar en que nos ubiquemos de acuerdo a esta clasificación, lo importante es tener claro que tenemos que tener una buena actitud frente a la crisis. Es decir, con echarnos a llorar no vamos a resolver los problemas. Entonces, esa actitud frente al tema de las finanzas personales es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es que las finanzas personales definitivamente son importantes a lo largo de toda nuestra vida, en los distintos periodos en los que vamos atravesando, y más aún en estas situaciones de coyuntura o de emergencia o de crisis como la que estamos ahora. Entonces, la coyuntura actual nos exige a nosotros, a todos por igual, fundamentalmente tres cosas. La primera, que establezcamos y evaluemos cómo está nuestra salud financiera. Eso es absolutamente importante. Lo segundo, que definitivamente tenemos que hacer cambios para lidiar en esta crisis. Es decir, tenemos que ajustar algunas conductas, algunos comportamientos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, y generar unos nuevos hábitos. Y por qué no, esta también es la oportunidad para convertir problemas en oportunidades. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Últimamente, el concepto de riqueza ha cambiado un poco. ¿Ya? Antes se circunscribía exclusivamente a esa capacidad de adquirir, de comprar, de acumular, de atesorar. Hoy en día, pues las nuevas teorías y las nuevas movimientos desde el punto de vista conceptual apuntan más a mirar la riqueza bajo un concepto de tranquilidad. ¿Ya? Y tanto es así que hoy en día se puede decir que el bienestar económico no se mide por cuánto tenemos, sino es cuánto podríamos, la tranquilidad que podríamos tener si dejamos de trabajar hoy, es decir, sin generar ingresos, pero que podamos mantener nuestro actual nivel de vida. Y aquí es donde encontré algo realmente sorprendente. Es decir, cuando nosotros miramos el sustento bíblico, cuando nos hablan de la bendición de Jehová en Proverbios 10:22, nos dice textualmente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Y lo que están diciendo los teóricos recientes sobre el concepto de riqueza es que no es más rico el que más tiene, sino el que vive prósperamente disfrutando lo que posee. Cuando usted compara esas dos definiciones, sorprendentemente nos encontramos con que hay una similitud inmensa. En otras palabras, lo que está escrito en la Biblia tiene total vigencia. Bueno, ¿de qué depende el estado de nuestras finanzas familiares, de nuestras finanzas personales? Entonces hay unos elementos que son definitivamente determinantes del estado de nuestra finanza. El primero de ellos es nuestra estructura familiar. Es decir, una cosa es una familia integrada por hombre, mujer, o padre, madre, hijo, o una que tiene padre, madre, hijos, nietos, sobrinos. Entonces, la composición de esa familia va a determinar en buena medida la situación de las finanzas familiares. El segundo criterio es el nivel de ingresos. Es decir, puede que haya familias con 3 miembros donde 2 generen ingresos, o puede que haya familias con 10 miembros donde uno solo genere ingresos. Entonces ahí hay un diferencial bastante importante. El tercer criterio son los hábitos financieros. Como ustedes pueden darse cuenta, ni la estructura familiar ni el nivel de ingresos son unos temas que yo puedo discrecionalmente cambiar de un momento a otro. Entonces, en esta situación de crisis, donde puedo trabajar, el criterio que más puedo trabajar es el de los hábitos financieros, es decir, toda esa manera como yo tomo las decisiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, para atender mis requerimientos. Y hay un cuarto elemento que también es importante, que determina el estado de nuestras finanzas, es el momento del ciclo de vida en que nos encontramos, entendiendo que nosotros como individuos atravesamos un proceso natural de vida y que hay distintas etapas, y que dependiendo en esas etapas somos más o menos productivos. Es así como de 0 a 25 prácticamente dependemos de rentas familiares, nos estamos preparando para la vida económica, pero ya de 25 a 45 es donde empiezan a generarse nuestros ingresos por concepto laboral. No son muy altos porque empieza nuestra vida económica. Aquí pues como que la prioridad es la familia. Entonces teóricamente deberíamos empezar a acumular patrimonio. Sin embargo, pues grandes inversiones como la casa o el carro, que son los pasivos, nos afectan esa situación. Hay una tercera etapa que es entre 45 y 65. Esta se supone que es la etapa de consolidación económica de todos. Entonces aquí es donde podemos alcanzar el tope de nuestros ingresos laborales. Es aquí donde nuestro patrimonio tiene una mayor posibilidad de expandirse, pero paradójicamente esta es también la etapa de la vida en la que tenemos un tope en los gastos, ya, en los pasivos. Y finalmente pues la cuarta etapa, que es de los 65 a los 90 años, donde ya no generamos ingresos laborales, donde pues en algunos casos, si se cuenta con suerte, se dependen de los recursos de la jubilación, y está conocida como la hora de la verdad. Es decir, aquí se ve si realmente lo que lograste es acumular, las condiciones que lograste generar para prepararte para tu futuro realmente fueron favorables, y eso se ve reflejado en el patrimonio. Sea cual fuere tu situación actual, tu condición actual, siempre vamos a tener para efectos de mejorar nuestras finanzas públicas, adoptar un lenguaje financiero. Y este lenguaje financiero se conoce como el famoso ABC del lenguaje financiero personal, donde A es armar tu presupuesto, B es basar tus gastos en tus ingresos, y C es comenzar a ahorrar para el futuro. Entonces fíjate, algo muy elemental, una regla básica, pero que es absolutamente indispensable pues para mejorar nuestra situación actual. Armar tu presupuesto, basar tus gastos en tus ingresos y comenzar a ahorrar para el futuro. Es decir, esto implica en primer lugar tener un buen ejercicio de planificación financiera a través de un presupuesto o un flujo de efectivo. Importante no gastar más de lo que se tiene, porque esto es el principio de dolores del endeudamiento, y la importancia de que todo lo que generemos, generar un ahorro para situaciones difíciles. Entonces el proceso comienza básicamente en tratar de buscar ese equilibrio financiero, y lo importante es saber hoy en qué punto estamos, y ahí es importante establecer esa relación ingreso-gastos. Si nuestros ingresos logran cubrir la totalidad
nuestros gastos, o si por el contrario nuestros gastos están por encima de nuestros ingresos, lo que supuestamente implicaría una situación de endeudamiento. Entonces, progresivamente tenemos que ir adoptando esa nueva conducta desde el punto de vista financiero, tomar acciones correctivas, reforzar los buenos hábitos. Y ejemplos sencillos, ¿cómo podemos empezar a mejorar esos buenos hábitos? No sé si de pronto a usted le ha pasado, pero muchas veces pagamos un año de gimnasio y vamos una vez a la semana o cada 2 meses. Ese tipo de concepto, mocharlo. Los minutos más en la ducha, los que les gusta en media hora, 45 minutos pegado a la pluma, ahí hay una oportunidad también de ahorro. Los planes de telefonía, el full, podemos adecuarnos a planes un poco más económicos. Las compras online, que hoy están muy de moda, son adictivas, y esta condición de ser adictiva hace que cada vez estemos incurriendo más en costos de domicilio. Y también es importante evitar, pues, las compras de pánico o esas compras que uno supone de que es el mayor ahorro que puedo hacer y así no lo necesite, la adquiero. Pero esta época de emergencia o de crisis también es una oportunidad inmensa para aprovecharla. Las crisis son también generadoras de creatividad y pueden sacar lo mejor de las personas. Entonces, hoy en día vemos cada vez más ejemplos de trabajadores independientes, pequeños emprendedores, pequeña y mediana empresa que están en unos procesos de reinvención, de cambiar el modelo de negocio, de generar formas alternativas de ingreso. Y lo más usual, recurrir a los servicios online, el tema de domicilio o los servicios personalizados. Entonces aquí es un momento de cómo nosotros nos adaptamos a esta situación desde el punto de vista de los ingresos, que es una parte importante. Otro tema que también es significativo tenerlo en cuenta es cómo nosotros establecemos una diferenciación entre lo que son realmente nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos, entendiendo como necesidades aquellas que son indispensables para nuestra supervivencia, y nuestros deseos aquellos que, aunque no son vitales, nos gustan, tenemos unas preferencias por ello. Por ejemplo, la primera, vivienda, servicios públicos, alimentación, educación, salud, son temas absolutamente necesarios, esos son necesidades. Pero, por ejemplo, temas como cuidado personal, la recreación, el entretenimiento, la diversión, la tecnología, etcétera, son cosas que bien podrían aplazarse en un momento dado. Entonces, ya tenemos una manera de generar ingresos a través de las pautas que les comenté ahorita. También cómo diferenciar los gastos desde el punto de vista de nuestras necesidades y nuestros deseos. Pero también es importante que estimulemos el ahorro, ¿ya? Y muchas veces cuando ahorramos cometemos algunos errores. Primero, postergamos el inicio. Entonces no empiezo a ahorrar este mes sino el próximo. O no con estas primas sino con las de diciembre. No tener claro el objetivo del ahorro. Todo ahorro tiene que tener nombre y apellido. Voy a ahorrar $1.000.000 para definirlo. Tercero, desconocer el ahorro disponible. Yo tengo que tener en mi mente realmente cómo va, cuál es el comportamiento de mi ahorro y en qué estado está. Un error muy común es sacar del ahorro diciendo que lo vamos a reponer después. Eso nunca ocurre. La plata que se saca del chonchito nunca se vuelve a meter. Y en algunos casos, pues para los que tienen productos financieros, hablan de no automatizarlo como un error, porque muchas veces el tener automatizado el ahorro implica de que una vez nos entre el recurso o el ingreso, perfectamente pues a través de la banca se puede hacer de manera automática. Entonces ya para ir finalizando, porque el tiempo es bastante corto, algunas recomendaciones muy prácticas. Cuando esta situación de emergencia te cogió en un estado en que no se te afectaron tus ingresos, la recomendación es no aplace ni difiera gastos. Es decir, lleve su ritmo normal de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a dejar de hacer esos pagos, pasa la crisis de la pandemia, pero te va a quedar una crisis financiera porque se te van a acumular todas esas obligaciones. Es importante tener en cuenta de que muchos ingresos van a cambiar su comportamiento. Va a haber ingresos como el transporte, ingresos como la recreación, las compras, que van a tener una tendencia a la baja, pero igual van a haber otros que van a tener una tendencia al alza. El tema de los mercados, las medicinas, los servicios. Entonces la idea es generar ese juego en que los ahorros que te generan unos rubros que tienen unos menores importes te ayuden a compensar a aquellos rubros de los gastos que van a tener un comportamiento al alza. Es importante también identificar los gastos hormigas.
Este es un concepto que causa risa, pero es realmente importante, y sobre todo en esta época de crisis. Los gastos hormiga son esos gastos que son muy pequeños, pero son recurrentes y que no nos damos cuenta y que por tanto no los presupuestamos. Por ejemplo, cuando nos tomamos la gaseosita a las 9 de la mañana, los 200 pesos que le damos al muchacho que nos limpia el vidrio, el tintico, la arepita, esas cositas que generalmente en esas tentaciones en que caemos es importante identificarla y anularla. En algunos casos, pues hay gente que ha sido muy organizada, tiene unas reservas, tiene unos ahorros. Este es el momento de utilizarla. Antes de salir corriendo a buscar dinero vía préstamo, pues utilizar sus reservas. Si estas reservas no están, definitivamente pues el sector financiero es una alternativa mucho menos costosa que el tema de los pagadiarios. La tentación del pagadiario es una esclavitud inmensa y realmente no es recomendable. Si bien es cierto que es un dinero que teóricamente se adquiere con más facilidad, los costos por concepto de interés son más altos. En síntesis, y con esto cierro, ¿cómo mejoramos nuestra economía? 5 pasos muy importantes. Primero, planificar los gastos diarios, presupuestar. Segundo, ahorrar en todos los frentes que podamos, es decir, economizar. Tercero, acomodar nuestras deudas, si podemos renegociar, mucho mejor. Y cuarto, evitar los préstamos personales, es decir, nuestro nivel de gasto llegó hasta donde nuestros ingresos nos lo permiten. Eso se llama sacrificar, porque definitivamente va a haber cosas en las que no podemos incurrir. Y como quinto, realmente invertir en lo importante, es decir, priorizar. Pues básicamente esas eran como algunas de las ideas que quería dejarles, agradecerles pues este espacio que me permitieron y pues atento a cualquier inquietud o pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias y bendiciones para todos.